Bueno, mi nombre es Eric Sánchez. Vamos a hablar un poco de las aplicaciones BIM y este flujo de información entre aplicaciones del lado Bentley, de este mundo completo que es Bentley, que voy a aprovechar de presentarlo para la gente que no conoce también. Y nada, hablar que Bentley es una empresa dedicada a la infraestructura que partió hace más de 30 años, ¿cierto? En Estados Unidos, una empresa norteamericana. Son más de 3.000 personas y dentro de su núcleo de trabajo siempre ha estado presente el trabajo de infraestructura, principalmente para grandes proyectos de ingeniería. También ahora último, y hace aproximadamente 10 años se viene desarrollando esta idea de integrar las aplicaciones dentro de una plataforma transversal, dentro de un entorno de trabajo común. ¿Ya? Estas aplicaciones abarcan los tipos de proyectos desde edificios, plantas nucleares, puentes, estadios, redes sanitarias, redes de servicios, aeropuertos, lo que sea. Cada una de las aplicaciones de Bentley está dedicada para una de estas ramas de la ingeniería o diseño y se dividen específicamente en la aplicación que tenga el proyecto de ingeniería que ustedes van a desarrollar. Dentro del flujo de trabajo en Chile, lo que más ha rendido frutos para Bentley y también para la ingeniería chilena, la grande EPC, ha sido la infraestructura minera. Mayormente la de minería y toda la infraestructura de movimiento de tierra y trabajo de ingeniería ha acompañado a Bentley en este desarrollo en Chile. Ha tomado aplicaciones como OpenPlant, como Inruts, PowerSeal y aplicaciones de diseño bien específicas, de geotecnia y en fin. Y ahora último también ProjectWise, que ProjectWise viene a ser el entorno de trabajo común para cada una de estas EPC con sus mandantes, viene a ser el sistema de comunicación entre ellas. Como historia, Bentley partió con MicroStation. Ustedes deben conocer MicroStation, ¿cierto? Es un software de muy larga data, que ha sido una plataforma transversal para los distintos tipos de infraestructura que se han desarrollado en el mundo. Y bueno, ahora último, Bentley ha comprado muchas otras aplicaciones y las ha integrado dentro de ese flujo de trabajo. Con esto está la parte de fotogrametría, como mostraba ahí en una presentación al principio. Nube de puntos, la nueva tecnología en la nube, la asociación con Microsoft, que también Azure viene a ser la integración transversal de el sistema de data center para los servicios en la nube. En fin, hay muchas aplicaciones. Ahora también lo último que se hizo es Siemens, ha sido partner integral de Bentley, de hecho ahora son socios comerciales y de desarrollo para trabajar en aplicaciones dedicadas a la ingeniería, infraestructura en general y aplicaciones específicas de realidad aumentada y todo lo que viene. Voy a dejar un video de presentación, si se escucha. No, el sonido sale por ahí, no. La evolución de Bentley ha pasado por MicroStation, ¿cierto?, como base, y ha evolucionado a más de 400 aplicaciones, cada una específica. Si ustedes quieren una aplicación de diseño eléctrico, por ejemplo, existe una aplicación de diseño eléctrico, diseño de plantas, aplicaciones móviles, puentes, líneas férreas. Y lo importante de todo esto es que entiendan que esas aplicaciones son MicroStation con algo más. O sea, ustedes y como usuarios, ¿cierto?, como diseñadores o como ingenieros que van a trabajar dentro de este sistema, lo importante es aprender MicroStation y sigue siendo lo importante para todos. Sabiendo MicroStation, ustedes son capaces de desenvolverse dentro de todo este mundo Bentley y no es necesario aprender interfaces nuevas o conocer más allá de lo que necesitan diseñar. Son aplicaciones específicas para ingenieros estructurales, por ejemplo, MicroStation con algo más. Lo mismo para la parte de UAD, la parte de nube de puntos, la parte de BIM, obviamente. Y siempre acompañado del poderío de Bentley, que es poder tomar, mover y hacer cosas sin necesitar un computador extremadamente poderoso. ¿No? Está terminando. Eso. Pasemos a ProjectWise. ¿Qué es ProjectWise? Es un Common Data Environment. Finalmente eso, un entorno de trabajo común. Diseño colaborativo entre aplicaciones, no solo las de Bentley, que eso tiene que quedar bien claro, no solo las de Bentley. Y con eso se desarrolla... Ahí sí. Con eso se desarrolla un proyecto de ingeniería integrado.
¿Por qué hablo tanto de ingeniería y no de diseño? Porque solamente diseño no es algo que sea transversal a todo el desarrollo de la construcción. Ahí estamos hablando de integrar todas las disciplinas. Las disciplinas del trabajo de ingeniería y los grandes proyectos que se han desarrollado en Project Wise en Chile toman desde la geotecnia hasta la red de incendios. Entonces, de ese margen de desarrollo estamos hablando. Se puede integrar diseños de arquitectura, ya sean ArchiCAD, Revit, AutoCAD, IcoSim, las aplicaciones de ingeniería civil que ustedes tengan, los archivos Office que ustedes tengan, fotografía, video. ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí, desde acá de Temuco, buenas tardes a todos los colegas. Consulta, ¿esos software vienen solamente en inglés, no vienen en castellano? La gran mayoría viene en inglés y la gran mayoría también de los que se están ocupando en Chile sí tienen una versión en español. ¿Sí? ¿La versión en español es una beta o es la misma aplicación pero en inglés? No, la misma aplicación. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, en ese sentido, Project Wise toma las aplicaciones que ustedes están trabajando y no modifica su forma de trabajar dentro de las aplicaciones. Lo que modifica es dónde se va a guardar esa aplicación o ese archivo. Ese archivo ya no se guarda en su carpeta de raíz de Windows, sino que se reemplaza por una base de datos centralizada que es Project Wise finalmente, pero que no es una carpeta local, sino que es una carpeta que está linkeada a una base de datos. Y lo que ustedes ven dentro de su Explorer de navegación es un árbol, muy parecido a lo de Windows, una ventana de exploración de los archivos, cuáles son los documentos, los nombres, los códigos, que esos son dependientes de la jerarquía que ustedes tengan de cada proyecto, y las propiedades que tiene ese archivo individualmente, dependiendo de qué tipo es, si es un documento Office va a tener ciertas propiedades, si es un archivo CAD va a tener otras propiedades. Todo esto va a solucionar ¿qué cosa? Esas preguntas que se hacen siempre. ¿Cómo se administra la información de ingeniería en su compañía o entidad? Pongámoslo así. La información que tienen, o que saben que tienen, la tienen disponible a la mano, la tienen tangible, ¿cierto? En documentos que no sean carpetas perdidas, ¿cierto? En un storage. ¿Qué versiones son? Cuando no está la persona a cargo de esos documentos, ¿qué hacen? El control document no está, sabes que no sé dónde están los planos. Y lo más importante ahora es cómo integro la metodología BIM en ese orden, en esa jerarquía. Finalmente lo que se hace en Project Wise y lo que viene por defecto instalado en la norma británica BS 1192, ¿cierto? Con esa estructura y jerarquía de cada uno de los estándares británicos ya está por defecto. Entonces, ustedes solamente montan Project Wise y tienen esa jerarquía que la pueden reutilizar, la pueden modificar a su gusto, hasta que salga nuestra norma ya establecida ahí por los chicos de Plan B. ¿Qué evitamos con esto? Que esa jerarquía que nosotros tenemos controlada dentro de un entorno común no se divida, no se saquen correos, no se saquen pendrives, no tenga distintas versiones, plano final, 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 final 1, final, final 2, eso ya no existe. Ahora está centralizado en un servidor, ya sea local o en la nube, y ese servidor va a almacenar y recoger la información verdadera de cada una de las disciplinas, no importa la aplicación, y va a tener las versiones finales y disponibles a la mano de todos ustedes. Finalmente eso es lo que todos queremos y cómo se hace es la simplificación de lo que nosotros estamos llevando a cabo con Project Wise y bueno, con las otras aplicaciones que tenemos en Geocom también disponibles. No solamente de Bentley, sino que también de Trimble y otras cosas. Entonces, Project Wise en resumen es un storage de información inteligente que evita que se pierdan las referencias. Lo principal, ya no estamos trabajando con referencias integradas dentro de Windows, donde si yo muevo una carpeta del lugar o muevo un archivo del lugar, el plano o el archivo en Revit incluso que tenga una referencia cargada, no puede cargar los WordSet o no puede cargar el XREF del AutoCAD. Eso ya no existe porque Project Wise detecta ese cambio y lo relinkea automáticamente. Entonces, probablemente si alguien, no sé, un control documental, está ordenando las versiones del plano y la mueve a una carpeta que diga revisión A, entregadas, ustedes van a tener esa revisión A linkeada para hacer una nueva revisión B, por ejemplo. Cuando pasa eso en Windows,
automáticamente pierdo todas las referencias porque me movieron la ruta original y tengo que volver a cargarla y todo eso. Ahora ya no. Y eso también toma importancia dentro de los tomadores de decisión. Cada vez que alguien abre un archivo va a tener la versión final, cada vez que abre un archivo va a tener la versión de revisión final que va a permitirle hacer comentarios, markups, revisiones dinámicas, ¿cierto? Incluso con las aplicaciones móviles, ir a terreno, verificar si realmente esa información que está en el proyecto digital, en este activo digital, se está cumpliendo en terreno antes de la construcción, durante la construcción, incluso en operación. Esta ingeniería o este desarrollo que se está haciendo en Project se puede tomar y llevar a operación incluso. Y esto también es uno de los requerimientos que están buscando todos, la integración transversal entre aplicaciones. Nosotros trabajamos con Bentley, ¿cierto? Perdón, trabajamos con Bentley, pero también existen publicadores desde cada una de estas otras aplicaciones, publicadores y receptores de información. Entonces podemos pasar la información de Bentley, ¿cierto?, de EcoSim a Máximo, hacer una integración de ProjectWise con el workset completo del trabajo y hacer análisis de lo que quieran en, no sé, en aplicaciones de Máximo, ¿cierto? O hacer una integración de una planta inteligente en SmartPlant, que son otras aplicaciones de diseño mucho más dedicadas a planta, o hacer el cruce de 4D con SAP, con Oracle. En fin, todo eso se puede hacer. ¿Cómo trabajamos con ProjectWise? Ya técnicamente, para comentarles un poco, se puede trabajar en sitio o en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de su computador se pueden conectar a través de la nube, ¿cierto?, que va a estar ahí disponible dependiendo de su conexión a internet, o bien establecer un entorno cerrado, sin internet. Estamos trabajando con un cliente bien cerrado, por decirlo así, que no permite que se cargue ningún tipo de información de su entidad a internet. Nada, ni siquiera un PDF que diga que el proyecto se llama tanto no existe, por motivos de seguridad. Entonces, para ese tipo de aplicaciones también se puede trabajar así. No es necesario que tengan internet, basta con un intranet. Entonces, la arquitectura funciona con la instalación de servidores, un ProjectWise Design Integrator, una base de datos, un archivo de almacenamiento, ¿cierto?, un storage, y un servidor de composición, que es el que permite integrar toda esta información dependiendo de las aplicaciones que se han integrado. Puede ser Bentley, Autodesk, Tecla, en fin. También existe la opción de montarlo dentro de una web local. Y lo que necesito sí son servidores, pueden ser sus servidores, base de datos, generalmente acá se ocupa SQL, puede ser Oracle también, un administrador de esta información, generalmente se recomienda que esté una persona IT a cargo, y intranet, que es lo principal. Esto garantiza la seguridad de su entorno. Para la gestión del flujo de trabajo, esto también es algo bien importante dentro de ProjectWise y algo que se ha hecho durante mucho tiempo y es la principal, el principal requerimiento que tiene ProjectWise en las empresas de ingeniería. Es que cada uno de estos archivos, vuelvo a repetir, sin importar el que sea, se le puede asignar un porcentaje de avance. Y ese porcentaje de avance estadísticamente va acumulándose de acuerdo a las propiedades del archivo. Y eso, cuando llega a una etapa de diseño completada, por ejemplo, genera una alerta por correo y le dice al revisor asignado a ese archivo o a ese espacio de trabajo que tiene que revisar el archivo que ya se completó. Y eso va subiendo de jerarquía hasta que vuelve al ruteo inicial. Eso es lo que las empresas de ingeniería ocupan ahora. Y cada una de estas versiones de archivos se puede caracterizar según el tipo de grupo de usuarios los que lo pueden ver, ya sea ingeniería, construcción o contratista. Cada uno de ellos tiene unas propiedades asignadas específicas. Y para revisarlo, finalmente lo pueden hacer a través del escritorio, como siempre, o a través de aplicaciones móviles, como les comentaba. Dentro de esas aplicaciones móviles existen unas que son especiales para movimiento de tierra, por ejemplo, que son las únicas que hay dentro de iPad y estas versiones móviles, ¿cierto?, para diseño estructural, para diseño integrado como ProjectWise. Ustedes pueden abrir un archivo Navigator, un iModel, e incluso pueden subir información desde lo móvil hacia la base de datos. Y esa finalmente es la visualización que tendrían del objeto 3D integrado.
Hay otra muestra de los comentarios. Los markups, por ejemplo, también lo pueden hacer directamente ahí. Bueno, y también, como les decía, pueden manejar la información móvil integrada a estos dispositivos cruzados. Otra información que está disponible dentro de la última versión de ProjectWise es la información de contenido, la información de contexto. Context Capture es una aplicación que hace fotogrametría, ¿cierto? Hace modelos 3D a través de fotos, y ahora último se está integrando con ProjectWise para hacer este tipo de secuencia constructiva con la realidad que nosotros estamos capturando con un dron, con fotos o con nube de punto incluso. Entonces, esa secuencia de información se va acumulando dentro de ProjectWise y ustedes van armando esta visualización de contenido real, que es para monitorear finalmente la construcción del diseño o el estado actual del proyecto. Incluso pueden ver los emplazamientos, si coinciden o no, cruzar ese tipo de datos de información. Eso va a estar disponible próximamente, el próximo año, en enero va a salir, y ya está disponible en Estados Unidos. Otra parte importante de ProjectWise, y que ha sido integrada a requerimiento de los usuarios, ¿cierto?, es la integración con los deliverables, o transmitir información integrada al proyecto. Esto significa que cada uno de los archivos que yo quiera enviar en un transmittal, en un submittal o en un RFI se haga a través de una plataforma controlada. Ya no se manda a través de un correo. Y eso es súper importante porque nos divide la información. Si nosotros enviamos un proyecto final a través de correo o a través de un pendrive o un disco duro, queda deslinkeado de la base de datos y eso no corresponde. Entonces, a través de esto se van generando envíos de información controlados con un calendario. Ustedes pueden decir cuándo recibe la información el contratista, por ejemplo, cuándo debe hacer envío de la información revisada y cuáles son los comentarios que él hizo y también quedan cargados dentro de esta plataforma. ¿Cierto? Es un wizard que funciona a través de internet y dentro de esto se puede generar los comentarios, anexar la información que desean y sale un template en específico. Por ejemplo, ahí van los receptores de la información y ahí se atachan los documentos que vamos a enviar, que están linkeados con la estructura de carpetas de ProjectWise. Ahí aparece el calendario, cuándo está planeado que reciba o que haga uso de recibo la información y cuándo tiene que responder, cuántos días tiene para responder. Con esto ustedes pueden controlar, especialmente en contratos como mandante, ¿cierto? Controlar cuándo el proyecto se tiene que, o el archivo de proyecto se tiene que responder, cuándo se tiene que validar la información entregada. Y esto es lo más importante, llevar la estadística del proyecto, que pocas veces se hace. Saber que hay un archivo 41 días atrasado o que el proyecto está por vencer, ese tipo de información. Y es sumamente fácil de manejar. Entonces, cada vez que ustedes necesiten enviar información, el entorno común lo deja linkeado y ya no hay mayor problemas con eso. También, como les decía, la estadística es algo que no se visualiza comúnmente. Entonces, con ese tipo de información controlada puedo saber si un contratista cumple o no con los estándares exigidos por contrato, cómo funcionan las multas sobre eso, cuáles son las inspecciones que tengo que generar sobre eso. Las locaciones también vienen asignadas según el tipo de proyecto integrado que esté haciendo. Puedo estar trabajando acá o en Antofagasta, por ejemplo, puedo hacer un multisitio y con eso compartir archivos entre mis dos locaciones y también asociar esta información a cada uno de los receptores de los documentos enviados dentro de esta plataforma web. Entonces, como resumen, ya pasamos un poco rápido todo, pero para que nos dé el tiempo. ProjectWise es un hosting híbrido. Ustedes lo pueden ocupar en sitio o en la nube, con 100% de disponibilidad, con actualizaciones integradas, ¿cierto? No vamos a actualizar el software de un momento a otro. Tampoco el software está dependiente de una evolución muy activa, ¿cierto? Se van generando actualizaciones cada un año y se hace un análisis del impacto que puedan tener estas.
se monitorea y se entrena cada vez que ustedes hacen una implementación, viene incluido. Y los clientes que tenemos son mayormente infraestructura, entonces es una gran espalda que resguarda a ProjectWise como una de las aplicaciones más usadas dentro de ingeniería. ¿Sí? Eso. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a partir con algunas consultas. No sé si en región tienen alguna consulta. Así que no, acá en el salón. Hola, soy Elia. Quiero hacer una consulta, en realidad es para todas las, me imagino, sé que me la puedes contestar. Pero por ejemplo, si yo uso una de estas plataformas para una fase de un proyecto, después puedo hacer algún tipo de compatibilidad con otra plataforma BIM para la siguiente fase. Por ejemplo, hago una compatibilidad y lo solicito al consultor que me entregue en BIM. Porque nosotros no podemos exigir cierta marca al consultor, nosotros podemos exigir que sean cosas compatibles con lo que se usa acá. Pero si yo, por ejemplo, en diseño, que yo pido un desarrollo en BIM de alguna cosa, en la siguiente, por ejemplo, en un diseño o en la construcción, en la institución, tengo que usar la misma o puedo usar otra para leer el archivo de diseño o las cosas anteriores que deben hacer. Algo así. Lo que siempre se dice es que se mantenga la misma línea de información, que sea compatible, ¿cierto? Idealmente ocupar la misma. Pero no, digo que idealmente, pero existen ciertas implementaciones de ProjectWise, por ejemplo, que captan la información no ordenada. Se ha hecho. Ustedes tienen un proyecto o muchos proyectos, ¿cierto?, de su compañía que quiere integrarse a la metodología BIM y la tienen en Windows. Estructurada con carpetas, ¿cierto?, con grupos de usuarios que pueden ver ciertas carpetas, incluso en SharePoint, que también está integrado. Entonces, ProjectWise permite importar eso automáticamente, pasar la estructura de carpeta, en este sentido solamente carpeta, ¿cierto? No estamos hablando de una metodología BIM integrada, ni la referencia, ni todo eso, sino que la estructura de carpeta, y se pasa a ProjectWise. Se puede hacer, y de hecho se toma un servicio, ¿cierto?, dentro de la partida de la implementación que hace eso. Y para las demás plataformas generalmente pasa a través de la salida a Windows y de ahí se toma. No es mayor problema, a lo menos para nosotros. No sé cómo serán las otras aplicaciones, pero en ProjectWise se puede hacer. Y este impacto de cambio tampoco es tan grande, porque como ustedes vieron, la plataforma es muy igual a Windows, entonces no es impactante para el usuario final, para nada. Los IT estarán un poco más enojados, pero eso es parte de su trabajo. Sí. Por acá. Existe un formato universal para interoperar con diferentes software BIM que se llama IFC. Y si tú exportas o importas a través de este formato, tú vas a poder colaborar con diferentes disciplinas que usen diferentes software BIM y así poder compartir y colaborar tu mismo proyecto. Ese es no sé si habías escuchado hablar de ese formato. ¿Cierto? Cada software en el fondo tiene que ser capaz de exportar e importar todas las propiedades y tener una consola adecuada para este formato universal establecido por una organización que establece los estándares mundiales sobre BIM. ¿Alguna otra consulta aquí en el salón? ¿Alguna consulta en región? Sí, de Valdivia una consulta. Finalmente nosotros nos van a instalar después ArchiCAD o qué programa nos van a instalar, porque finalmente es más o menos lo que nosotros después le vamos a pedir a los consultores, como va a escoger la información, o puede ser otro. Gracias. Esa respuesta se la vamos a transferir a la allí. Ahí está dictador. A ver, no... Voy a contestar en dos partes. Una es que antes de tomar decisiones respecto de qué software es necesario instalar en el ministerio,
o en cada una de sus direcciones, necesitamos tener claridad respecto de cuál es la real necesidad respecto de lo que hacemos en ambientes BIM. Tal vez no voy a necesitar instalar, y esto es una pregunta, es más bien una posibilidad, tal vez puede ser que no necesite instalar software de modelación, porque un alto porcentaje de nuestro ejercicio es más bien la supervisión de desarrollo. Y para eso hay múltiples plataformas que son gratuitas y que de visualización, por lo cual tal vez a un gran espectro de nuestros equipos no van a necesitar software de modelamiento. O si es que se va a estimar que hay algunos equipos de trabajo que requieren algún nivel de software de modelamiento, va a depender de cuál es la fase del proyecto en la que influyan. O sea, si es que son fases tempranas del desarrollo del proyecto, son software distintos a los que si son en fases de diseño o de construcción. Por lo cual, no se puede contestar tu pregunta desde una sola línea de desarrollo. O sea, yo no te puedo decir, no, mira, ¿sabéis qué? Vamos a instalar el grupo de Graphisoft o el de Autodesk, porque es algo que hoy día no tenemos resuelto. Además, hoy día en el ministerio hay más de una línea de software instaladas y tiene que ver más bien con qué es lo que desarrollan esos equipos. Pero antes de tomar la decisión de instalar algo, lo que tenemos que hacer es hacernos la pregunta respecto de qué es lo que vamos a hacer y qué equipos son los que necesitan esas herramientas efectivamente. No sé si contesto un poco tu pregunta. Sí, gracias. Okay. Bueno, agradecemos la presentación de Eric, de Bentley.